registradas en el Evangelio y especialmente en este versículo que voy a leer, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, aluden a la relación de un maestro con sus discípulos y pueden ser ubicadas en el siguiente marco referencial. Por favor, ténganme paciencia para explicar adecuadamente este asunto. En las academias antiguas, un maestro en el judaísmo, un rabino, se caracterizaba por, uno, sostener una doctrina específica. Ese rabino, ese maestro, tenía una doctrina y le enseñaba a sus discípulos. Tenía una forma de pensar, una forma de leer el mundo, es decir, una cosmovisión y una metodología de trabajo, una metodología para discernir la verdad. Y esto lo enseñaba a sus discípulos. Utilizaba entonces un método también interpretativo. Proponía un estilo de vida austero. Se caracterizaba por diseñar una cosmovisión, como ya lo dije, por plantear un método de enseñanza y por formar homogéneamente a las generaciones emergentes. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que un maestro tenía un grupo de alumnos y los hacía a su imagen y semejanza. Pensaban ellos de la misma manera que pensaba su maestro. Miraban el mundo de la misma manera que el maestro miraba el mundo. Ese maestro fundaba una academia, reclutaba discípulos. Cuando un joven o adulto se identificaba con la doctrina, enseñanza, cosmovisión y estilo de vida de ese preceptor, entonces se matriculaba en esa academia y se hacía discípulo de ese maestro. Era deber de los discípulos venerar, honrar, obedecer, amar y respetar a su maestro, además de promulgar sus enseñanzas, de encarnar su doctrina, de garantizar la continuidad de la escuela cuando el preceptor hubiera muerto. En el judaísmo se conoce la expresión rabí, aun cuando la verdad es que desde el griego la pronunciamos muy mal. Cuando pensamos en la palabra griega, pronunciamos mal el término porque no es rabí, es rabí, pero vamos a dejarla con rabí. En el judaísmo entonces la expresión rabí significaba su excelencia. Cuando se le decía a alguien rabí, se estaba diciendo su excelencia. Y el vocablo derivaba de rab, hebreo, que significaba abundante, y en el arameo significaba distinguido. Entonces un rabí era una eminencia, una excelencia, un hombre distinguido. En las escuelas rabínicas se acostumbraba a utilizar ciertos nombres. Uno de los nombres que se utilizaban era Rabán, y esa palabra la utilizaba Hillel. Se utilizaba rabí en las escuelas galileas y rab en las escuelas orientales y de tradición babilónica. A los discípulos en algunas academias se les conocía con el nombre de el discípulo del sabio. El discípulo del sabio Carlos Hurtado. Del rabí Carlos Hurtado. Del rabán Esteban. Y del rabí Quispe. A los dirigentes reconocidos en ocasiones los llamaban Abba, Padre. Podemos entender entonces la razón por la cual Jesús instruyó a sus discípulos para que no le dijeran Padre a nadie, porque Padre, cuando se le decía a un hombre, se estaba identificando a este hombre con excelencia, como una autoridad para esa persona. Jesús dice, y aman los fariseos, aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros
sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Eso está en el capítulo 23 de Mateo, los versículos 6 al 11. Los rabinos más connotados tenían el nombre de Marán, y con este apelativo el rabino era entendido como nuestro maestro, y a veces quería decir Señor. Este vocablo evocaba dignidad, autoridad, reconocimiento y privilegios. Los así llamados recibían pleitesía social, genuflexiones, se inclinaban ante ellos, ocupaban los primeros lugares en los eventos públicos. Ellos se hacían servir porque eran los señores y esperaban se les diera reconocimiento social. Parte de ese reconocimiento tenía que ver con el uso de determinado título, como por ejemplo cuando una persona se hace llamar hoy doctor, o cuando una persona hoy se hace llamar en el Congreso. Ustedes saben que los congresos están tan desprestigiados y sin embargo los congresistas quieren que los llamen honorable senador. Entonces, señores, honorable senador, excelentísimo señor presidente, su eminencia, su excelencia, en el campo evangélico, reverendo, benemérito, profesor emérito, etc. La forma como los discípulos trataban a sus maestros denotaba la sumisión, el respeto y el amor que le profesaban a su maestro. Un discípulo llamaba a su preceptor como venerado, ilustrísimo, distinguido, padre, sabio. Me imagino a los estudiantes de Stieb llamando así a sus profesores aquí. Los discípulos tenían que renunciar a leer el mundo desde su propia perspectiva para poder aprender a leerlo desde la visión de su maestro. Seguir a un maestro implicaba ver el mundo como él lo veía, como él vivía. Entonces, vivir como este maestro vive, hablar como este maestro hablaba, pensar como ese maestro pensaba, para lo cual el discípulo tenía que desaprender lo que había aprendido antes para asimilar las enseñanzas de su nuevo maestro. Los maestros antiguos muchas veces se erigían a sí mismos en preceptores. ¿Saben por qué se les llamaban preceptores? Porque ellos creaban los preceptos. Ellos creaban, organizaban mandamientos. Es decir, aquí estos mandamientos hay que cumplirlos. Y ellos entonces tenían preceptos de vida para que sus discípulos siguieran esos preceptos de vida. Permítanme explicar este asunto. Antiguamente los maestros prescribían normas de conducta, asuntos morales y preceptos aplicables al orden político. Así que debido al hecho que ellos creaban preceptos y a la vez los enseñaban, comenzó a llamárseles preceptores, creadores de preceptos. Hay infinidades de ejemplos en diferentes órdenes y disciplinas. Un ejemplo de ello lo constituye Epicuro, quien enseñaba a sus discípulos. Y este era uno de sus preceptos. No hay que envidiar a nadie, pues los buenos no son dignos de envidia, y los malvados, cuanta más suerte tengan, tanto más se perjudican. Ese es un excelente precepto. Y me parece que hay que seguirlo, pero él era un preceptor y este es un ejemplo de ello. Se esperaba entonces que los discípulos de Epicuro obedecieran ese precepto para que pudieran ser verdaderos discípulos de Epicuro. Lo que estamos diciendo aquí con todo esto es que ser discípulo de un maestro tenía un precio. Ser discípulo de Epicuro, de Hillel, de Akiva, de Shammai, de cualquiera de estos maestros,
tenía un precio. Uno, tiene que dejar a un lado lo que usted sabía y había aprendido antes de entrar a esta academia. Segundo, aprender todo lo que aquí se enseña, transmitirlo, adoptar el estilo de vida. Era una especie de autonegación para asimilar lo que la escuela, lo que el preceptor exigía de sus discípulos. Era una renuncia. Y entonces ya saben para dónde voy, ¿no? Ahora, Jesucristo, bueno, ustedes podrán comprender que Jesús está advirtiendo y está subvirtiendo ese orden megalómano, es decir, esa pretendida grandeza del maestro, esa tendencia de engrandecimiento de los hombres, para presentar una perspectiva humilde y funcional del servicio cristiano a los necesitados y personas vulnerables. Ustedes, señores graduandos, son discípulos de Jesús. Y eso implica autorrenuncia. Renunciar a su yo, a su ego, para que el yo de Jesús viva en ustedes. Para que sea Jesús quien asuma el control de su vida, de su pensamiento y de su ministerio. Jesús toma distancia crítica de esos títulos nobiliarios de Rabán, Rabí, honorable, excelentísimo. De esos títulos nobiliarios, Jesús toma distancia de eso. Y dice que el cristiano, el verdadero cristiano, lejos de ser un señor, es un doulos, es un siervo. En lugar de usted ser un gran maestro, usted es un siervo que está por debajo de la grey para poder ministrar la grey. ¿Por qué Jesús toma distancia del rabinismo y de los llamados rabinos? Comprendamos que la importancia del rabinismo no solo fue religiosa, sino que también fue política, toda vez que los romanos confiaron los asuntos internos de la comunidad judía de Palestina en los rabinos, lo que produjo durante un tiempo una creciente estabilidad y recuperación económica allí. En esta responsabilidad jugó un papel muy importante el Sanedrín, debido a que le correspondió tratar los asuntos de la política interna de Palestina. Los rabinos pertenecían al Sanedrín, por lo que tenían el poder del cual ya hemos hablado. Eran personas muy influyentes en la sociedad y hasta cierto punto determinaban los asuntos sociales. Es muy importante que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad social de servir a la sociedad, de entender lo que pasa en la sociedad para buscar su transformación, para preparar a la iglesia que sirva en la sociedad, pero no para ejercer un poder absoluto en la iglesia, para dominar la iglesia, sino para impulsar a la iglesia a que cumpla mejor con su cometido misional. Jesús se hace llamar no rabí, sino didáscalos, maestro. No quiere ser un preceptor como los demás, quiere ser uno que traza camino, que da un ejemplo de vida, de servicio, de humildad, de obediencia, y que le dice a sus discípulos que sigan el camino de la cruz. La cruz es una metáfora de servicio y de sufrimiento, de humildad. En lugar de usted considerarse grande, usted debe considerarse un siervo, y ese es el camino que Jesús trazó. A sus discípulos les recomendó ser cazaquetés, y ahora voy a explicar el término, y no rabí. Por otra parte, les ordenó no decirle a ninguna autoridad política o académica padre. Jesús les está diciendo a ellos, a sus discípulos, sean siervos, sean servidores y no señores. Mi papá biológico se llamaba
Agustín Mosquera. Agustín Mosquera Rentería. Siempre le dije papá y le sigo diciendo papá, aun cuando se fue en el año 1994. Jesús no está diciendo que no le digamos papá o padre a nuestros progenitores. Está diciendo que en ese contexto del rabinismo a ningún rabino le dijeran Abba. A ningún rabino le dijeran Abba o que le dijeran patera o pater. Decir, que no aceptaran esa pretendida paternidad, autoridad y dominio pleno sobre sus discípulos. Porque el único Señor es Jesús. Un cristiano tiene un solo Señor y un solo Maestro, un solo modelo de vida, Jesús. Y eso es lo que Él nos está enseñando. Y entonces está diciendo que nosotros debemos tomar su cruz. El seguir a Jesús es voluntario. Jesús los llamó a ustedes y ustedes pudieron decir, no me interesa tu oferta. Yo prefiero hacer otra cosa que da más plata y menos problemas. Prefiero ser ingeniero, arquitecto, médico, abogado y se me solucionan una cantidad de problemas. Gracias, pero no quiero ser ministro. Los llamó y ustedes aceptaron. El aceptar es voluntario. Hasta el momento en que ustedes aceptaron ser ministros de Cristo, eso era voluntario. A partir de la aceptación, están bajo obligación, están bajo obediencia, bajo juramento de obediencia, y no tienen otra opción que obedecer y tomar la cruz, tomar las implicaciones y vivir las implicaciones de esa decisión que ustedes tomaron de decirle sí al Señor Jesucristo. Yo tenía muchos compañeros que mientras algunos iban a cine, estamos hablando de seminaristas, mientras unos iban a cine, iban a pasear, iban a un centro comercial a tomar helado, yo estaba estudiando. Estaba en la biblioteca, o estaba en mi apartamento, en el seminario, haciendo trabajo. Otros compañeros, mientras en la universidad, mientras estaban haciendo otras cosas, yo estaba trabajando mi tesis. Y hoy se ve la diferencia entre ellos y yo. Yo tomé la cruz, asumí la responsabilidad. Ser estudiante significa tomar esto con seriedad. Usted no vino aquí para jugar, usted vino aquí para estudiar, para sacrificarse, para hacer trabajos, para vivir agobiado, para vivir cansado. Estoy hablando metafóricamente. Es decir, usted vino aquí para prepararse muy bien en la parte espiritual, moral y académica. Vino aquí para prepararse muy bien, para poderle servir al Señor. Esa es su cruz. Y una vez que usted está en el ministerio, usted tiene bajo su peso una gran responsabilidad, y es guiar al pueblo de Dios hacia la eternidad. Y usted tiene que hacerlo con eficiencia espiritual y académica. Esa es una cruz que usted tiene que vivir. Usted aquí va a sufrir mucho por esa causa. Pero cuando venga el príncipe de pastores, Él lo va a premiar. Y va a decir, ven, buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué implica tomar la cruz? Uno, niéguese a sí mismo. Jesús deja claramente establecido que seguirlo a Él es un acto voluntario del sujeto, si bien es el Espíritu Santo quien está empujando al individuo para seguir a Cristo. Aun cuando el Espíritu Santo inspira, anima, impulsa y estimula al estudiante a seguir a Jesús, la respuesta siempre es voluntaria. Yo puedo decir sí o puedo decir no. Sin embargo, la decisión voluntaria de seguir a Cristo comporta una responsabilidad y a la vez un imperativo, la autorrenuncia. En Fernando Abilio Mosquera Brandt no puede haber dos señores. Jesús no puede ser Señor y Fernando Abilio Mosquera Brandt ser Señor a la vez. Algunos de los dos tienen que deponer su señorío. En la experiencia de la mayoría de los cristianos, ustedes saben que quien depone su señorío es Cristo. Porque nosotros decidimos ser señores
y Jesús pasa a un segundo plano. Pero entre nosotros no debe ser así. Quien depone su señorío debe ser el creyente, deben ser ustedes. Quienes les dicen, Señor, yo renuncio a mí mismo para tomar tu señorío, para seguir tu señorío. La autorrenuncia es extremadamente dolorosa. Hacer lo que a uno no le gusta hacer es doloroso e incómodo. Y de dejar de hacer lo que a uno le fascina hacer es harto incómodo. Pero esa es autorrenuncia. Es un morir para que Cristo sea gigante en nosotros. Eso es negarse a sí mismo. Mientras otros, después de un trabajo arduo durante la semana, el sábado y el domingo se quedan en sus casas descansando. A nosotros, a pesar de estar cansados, nos toca ir a la iglesia y trabajar duro el domingo y prepararnos bien el sábado para el domingo. Eso es doloroso, eso cuesta, pero esa es parte de nuestra autorrenuncia para que Cristo pueda ser soberano. Jesús dice que hay que tomar su cruz. Esa es una metáfora que tiene que ver con tres asuntos fundamentales. Tomar la cruz tiene que ver con una obediencia absoluta a Dios. Y Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La obediencia absoluta a Dios. Tomar la cruz significa asumir la obediencia. 2. Someter nuestras pasiones al señorío de Cristo. Someter nuestras pasiones, nuestra hedoné, nuestros instintos, someterlos al señorío de Cristo. Y también implica imitar a Cristo. Tomar la cruz de Cristo implica imitarlo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, escribe Pablo a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, versículo 1. Esta imitación está referida a 3 áreas. Imitación en la forma de pensar. Se encuentra esta orientación en 1 Corintios capítulo 12, 2, versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Imitar a Cristo tiene que ver, en primer lugar, con imitarlo en la forma de pensar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos deben estar dirigidos hacia lo bueno, hacia lo constructivo, constructivista. Entonces, imitar a Cristo tiene que ver con la imitación en la forma de pensar. Imitar a Cristo tiene que ver con imitarlo en la forma de hablar. Mateo capítulo 14, versículo 70. Marcos, 14, 70. Pero él negó otra vez. Pedro, cuando la muchacha le preguntó, dijo, no, yo no sé, yo no lo conozco. Negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro no podía ocultar que hablaba idéntico a su maestro. De todas maneras, había estado con él todos los días y todas las noches durante 3 años y medio. Lo imitó. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Imitarlo en la forma de hablar. Efesios
Pedro lo negó, pero lo delató su forma de hablar. Lo que significa que hay una fuerte influencia de Cristo en la vida de Pedro. En Efesios 5, 18, 20, Pablo nos exhorta de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses dice: vuestra palabra sea siempre con gracia, una palabra llena de charis, de gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Unas palabras bien articuladas, unas palabras que salen de un corazón limpio y puro, unas palabras sin doble sentido, sin malicia, sin juzgar, sin destruir, sino unas palabras que edifican, que salen de una pureza, la pureza del individuo, y por tanto son palabras puras. Imitamos a Cristo en nuestra forma de hablar. Imitamos a Cristo en la forma de actuar. Lo imitamos en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de actuar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es la exhortación de 1 Juan 2:6. El talante del rabinismo de Jesús se trasluce a través de la evaluación que en diferentes escenarios hicieron tanto la gente del común como de los alguaciles. Voy a tomar unos 2 textos y concluimos para cortar aquí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Era un rabino puro. Era un rabino puro. Hermanos graduandos, Dios los ha vocacionado para que le sirvan en el sagrado ministerio. Ustedes han sido llamados para que sean discípulos de Cristo. Jesús tiene un pueblo que necesita ser conducido por hombres sabios, por hombres íntegros y por hombres santos. Uno de ustedes, mi hermano, el hermano Mundini, ¿usted es de ascendencia italiana o qué? Dijo que su anhelo ministerial es servir con integridad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ministros de Dios: servir con integridad, tomar la cruz de Cristo, asumir la humildad como un estilo de vida, la pobreza de espíritu, la pureza del corazón como un estilo de vida. Eso tiene que ver con tomar la cruz de Cristo. El Señor no los llamó a ustedes para que se enriquecieran a costa de la grey. Tampoco los llamó para que lleven una vida miserable. Los llamó para que sean testigos de Cristo en la congregación y en el mundo, y que sean conductores del pueblo de Dios aquí en la ciudad, aquí en el Perú o donde el Señor los haya llamado. Sírvanle a Dios con integridad. Tomen la cruz de Cristo y honren el ministerio que Dios ha depositado en las manos de ustedes. Que el Señor los bendiga.